buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia del día de hoy, Prevención del Dolor Muscular. El día de hoy tenemos el gusto de contar con nuestro conferencista, Dr. Óscar Octavio Sarti Monroy, médico y cirujano. Cuenta con un posgrado en Medicina de Emergencia, máster en Geriatría, Gerontología y Medicina del Dolor. Como en webinars anteriores, les invitamos a que nos compartan sus dudas para que al final de la conferencia el Dr. Sarti las resuelva. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchas gracias por la invitación para poder estar aquí con ustedes una vez más. El día de hoy pues vamos a tratar de platicar con ustedes de este interesante tema que es precisamente prevención del dolor muscular. Quizás vamos a empezar justamente con esta parte que para mí es vital. Y antes de hablar de prevención del dolor, pues sería pues bastante conveniente empezar a platicar justamente de qué es el dolor, y vamos a partir entonces desde el inicio para poder ir definiendo entonces algunas cosas que son de carácter importante para poder abordar el tema de prevención del dolor muscular. Entonces vamos a partir del inicio definiendo en sí qué es el dolor. La Asociación Internacional para el Estudio y el Tratamiento del Dolor define el dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que está asociada o similar a la asociada a una lesión tisular que puede ser real o potencial. En esta parte pues cabe mencionar que nos vamos a detener un poquito, precisamente para poder ampliar un poco este concepto. Si ustedes se dan cuenta, dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, que normalmente está asociada o similar asociada a una lesión, pero la parte importante que yo quiero que ustedes vean es que dice que es una lesión tisular que puede ser real o potencial. Y de aquí viene el interés importante de que nosotros pongamos atención en relación a la situación esta de que no necesariamente tiene que estar ya instalado el dolor para que nosotros empecemos a pensar en dolor, porque como ven, dice una lesión real o potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que el dolor puede iniciarse en su abordaje desde antes de que el mismo aparezca, y de ahí pues deriva mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como parte importante también tenemos que definir que el dolor va a ser una experiencia de carácter personal, que está influenciada en diversos grados por factores tanto biológicos, psicológicos y sociales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el dolor se experimenta de diferente forma de persona a persona. Lo que para una persona puede ser algo que no ocasiona dolor, para otra persona ese mismo factor puede ser algo que desencadene mucho dolor. Y precisamente de ahí deriva la interés personal y de esta charla para que entendamos que es necesario en muchos casos tratar de abordar precisamente esos factores que son diferentes de persona a persona, que incluye cosas tanto biológicas como psicológicas como sociales. Lo que más nos interesa entonces el día de hoy es hablar sobre lo que es el dolor muscular, pero para hablar del dolor muscular tenemos primero pues nuevamente pues llegar a la parte de definición. ¿Qué es el dolor muscular también? Bueno, el dolor muscular entonces va a ser también conocido como mialgia, y es un problema de salud muy común y que casi todas las personas van a experimentar en algún momento de su vida. Incluso pues se menciona que hasta un 80% de toda la población mundial ha padecido este tipo de dolores más de alguna vez en su vida. La intensidad del mismo puede ser variable, pudiendo ser desde una ligera molestia a un dolor que es relativamente intenso. Y de ahí deriva la importancia entonces que nosotros pongamos énfasis en lo que vamos a manejar o trabajar con los pacientes para poder aliviar de cierta forma pues el dolor que, como mencioné, puede ser incluso hasta en el 80% de la población. La dolencia muscular puede darse como directamente en un músculo, pero también puede estar relacionada a ligamentos o tendones, a fascias, que son tejidos blandos que conectan a los músculos con los huesos y los órganos. También puede sentirse de forma muy general o puede estar prácticamente manifiesta en todo el cuerpo, o puede localizarse específicamente en un área puntual, como es el cuello, la espalda, el pecho, las piernas, los hombros, las extremidades superiores o inferiores. Entonces,
tenemos que considerar todo este montón de variables para poder entender lo del dolor. Si hablamos de tipos de dolores, en general los dolores de carácter muscular se dan especialmente en personas que son menores de 50 años y normalmente que tienen actividades que son laborales o deportivas que son repetitivas. Esos trastornos de origen muscular son la primera causa de dolor crónico en muchos países del mundo y era parte de lo que les decía, que vale la pena entender que este dolor puede estar presente hasta en el 80% de las personas. Las causas más frecuentes de este tipo de dolor suelen ser el esfuerzo, la sobrecarga, la tensión o incluso algunas lesiones de carácter menor. Según su relación con el ejercicio, cuando hablamos de dolor muscular y lo asociamos directamente al ejercicio, los dolores musculares pueden agruparse en tres grandes grupos o tres grupos que son prácticamente diferentes. Lo primero va a ser el dolor muscular durante el ejercicio o inmediatamente después de este. Normalmente va a aparecer en los músculos específicos y el dolor se da mientras se realiza una actividad física o justamente después de finalizarla. Luego tenemos el dolor post-ejercicio, que es un dolor que surge tras un periodo de 24 a 48 horas tras haber practicado algún tipo de ejercicio. Son los comúnmente llamadas agujetas y están causados por microtraumas o inflamación de los músculos. También cabe mencionar aquí que la respiración anaerobia, cuando uno excede el ejercicio, también puede acumular un poco de ácido láctico y este a su vez puede ocasionar un tipo de dolor muscular posterior al ejercicio. Y luego tenemos el dolor muscular en reposo. En este caso, pues si no existe ninguna debilidad, no suele estar asociado a una enfermedad muscular, entonces nosotros nos podemos quedar un poquito pensando que este dolor puede tener otras causales, ¿verdad? Que como puede ser procesos gripales, algún proceso viral o algún otro tipo de origen que vamos a mencionar un poco más adelante. En esta parte pues estamos justamente hablando de esto que estaba mencionándoles, que es el dolor muscular que no está asociado directamente al ejercicio. Y este dolor pues como mencionaba no tiene nada que ver con una actividad muscular propia, sino que es consecuencia de algún tipo de afección o enfermedad o virus, por lo que puede ser necesaria en algún momento una consulta al médico. Algunas de estas enfermedades comunes que pueden provocar este tipo de dolor muscular no asociado al ejercicio podría ser el síndrome de fatiga crónica, claudicación, enfermedades virales como el COVID, gripe o algunas otras, dermatomitosis, fibromialgia, distonía, hipotiroidismo, lupus, enfermedad de Lyme, poliomielitis, artritis reumatoidea y síndrome de dolor miofacial. Todas estas entonces son patologías propias que pueden manifestarse con dolor de tipo muscular y vale la pena pues que nosotros sepamos que cuando no está asociada a actividad física y hay dolor muscular, cualquiera de estas que estamos viendo en la pantalla podrían ser precisamente las causantes de este tipo de dolor. De ahí deriva la importancia que en algunos momentos pues estas puedan ser consultadas directamente al profesional de salud para que dependiendo de la experiencia o de la demás sintomatología que presente el paciente, pues le pueda recomendar el mejor tratamiento según el tipo de patología que está teniendo. Cuando nos enfocamos entonces ahora sí a las causas de dolor que son puramente muscular, vamos a ver que la actividad que causa el dolor muscular se suele identificar fácilmente. Un mal gesto, la práctica de un deporte o como consecuencia de algunas circunstancias tales como traumatismos. En la parte traumática pues podemos hablar de esguinces, distensiones musculares, luxaciones, en cierta forma, ¿verdad? También pueden estar asociadas a este tipo de dolor. También sobrecarga muscular, tensión, estrés, algunas otras enfermedades y por supuesto también hay algunos efectos secundarios de medicamentos que en algún momento dado podrían estar asociados a dolor de tipo muscular. El tipo de dolor muscular suele darse habitualmente en los brazos, en las piernas, la espalda, los hombros, el abdomen, las caderas, aunque pues podría aparecer en toda parte del cuerpo. Los síntomas habituales entre las personas que tienen dolor muscular van a ser un dolor tipo punzante, también puede presentarse como un entumecimiento, como rigidez muscular, sensación de ardor, dificultad o malestar para realizar ciertos movimientos y también edema o hinchazón. Cualquiera de estas manifestaciones pueden estar asociadas directamente a los dolores de tipo muscular.
El dolor muscular en la mayoría de los casos suele ser temporal y normalmente va a mejorar después de pasados unos días. Si se desea, en este caso, pues se pueden utilizar algunos antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos para aliviar la molestia. Siempre esto, pues idealmente bajo supervisión del profesional médico. Ahora, cuando nosotros hablamos de casos graves, pues tras una lesión de ejercicio, hay que acudir a un centro médico para ser evaluado de una forma correcta. En este caso, pues los síntomas pueden indicar que estamos ante un caso de lesiones más graves, como puede ser un dolor persistente o muy intenso, signos de infección, por ejemplo, hinchazón, enrojecimiento del área o alrededor del músculo, una mala circulación sanguínea de la zona afectada, también puede haber presencia de vómitos, fiebre, un cuello rígido, debilidad muscular o incapacidad de movimiento. Aquí cabe mencionar que hay algunas patologías que progresan con debilidad muscular y van avanzando o progresando lentamente hasta que el paciente en algunos casos pierde control de la mayoría de los músculos. Entonces, si esto sucede, pues son casos graves y estos tienen que ser evaluados pues directamente en una emergencia. Vamos a mencionar ahora algunos casos que indican atención médica inmediata. Entonces, el primero de ellos son problemas para respirar o mareos. Entonces, dolor muscular asociado a problemas para respirar o mareos es causa que necesita atención médica. La picadura de una garrapata, ya sea comprobada o probable, estaba en un área donde había muchas garrapatas, de repente pues el paciente tiene cierta sintomatología de dolor muscular, fiebre, entonces uno puede empezar a pensar que esto es efecto directo de este tipo de situación, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Considerar entonces la posibilidad de la garrapata, aunque no la veamos. Una erupción en forma de anillo rojo rodeando el área de un área clara con un centro rojo, entonces también puede ser otro tipo de picadura, de insecto, de algún tipo de bicho, y esto puede estarnos ocasionando el tipo de dolor muscular que, como mencioné, puede ser el sitio de entrada, pero puede progresar rápidamente hacia otros grupos musculares, y de ahí pues la importancia que si tenemos lesiones de estas, pues sí sea evaluado idealmente en un centro hospitalario o en una clínica por lo menos. El dolor muscular tras tomar medicamentos o al aumentar su dosis es otra de las causas de las que nosotros debemos de considerar que el paciente debe ser evaluado. El dolor muscular que no mejora con el tiempo, o sea, lleva más de 3 días y el paciente persiste sintiendo dolor, entonces en este caso pues también se requiere ser evaluado. Y luego tenemos dolor muscular de tipo inexplicable. No sabemos por qué se presentó, pero está el dolor, se persiste, es intenso, o aunque no sea intenso, pero es persistente, entonces eso también es causa de consulta. Y finalmente, pues el dolor que viene acompañado de un aumento repentino de peso, de retención de líquidos, o si, por ejemplo, el paciente está orinando menos de lo habitual, pues también es otra de las causas importantes que necesitan y requieren de una atención de tipo profesional médico. Entonces, entrando un poquito ya a la parte del tema en sí de la charla, es prevención del dolor muscular, recomendaciones generales para prevenir este dolor. Entonces vamos a ver que si nosotros ya sabemos que la mayoría de casos están asociados precisamente a la práctica de ejercicio, nosotros podríamos pues empezar a ver qué cosas podemos hacer para prevenir ese tipo de dolor ya directamente asociado al ejercicio. Entonces van a existir una serie de métodos que pueden ayudar para evitar el tipo de dolor muscular sin necesidad directa de recurrir a algunos fármacos todavía. Algunas recomendaciones y pautas que se pueden sugerir para evitar los posibles dolores musculares van a ser los siguientes. Por ejemplo, realizar ejercicio regularmente para fortalecer los músculos y las articulaciones. O sea, recuérdense que el hacer ejercicio no es algo de que se inicia abruptamente y uno quiere hacer ejercicio intenso desde el primer día, pues entonces ahí empezó mal. El ejercicio lo necesitamos hacer paulatinamente, progresivamente, despacio y a través de una rutina de entrenamiento progresivo. No podemos instalar un programa de ejercicio intenso desde el primer día. Necesitamos ir aumentando la carga de trabajo o de ejercicio poco a poco. Segunda cosa importante, calentar bien
antes del ejercicio y estirar después de la práctica. Entonces, para la parte de calentamiento, pues es bien importante que se hagan pequeños movimientos, pequeños ejercicios, que incluso en esta parte también podemos nosotros utilizar como calentamiento, y parte importante que sabemos si nos va a doler porque tenemos contemplado que vamos a hacer un ejercicio un poco fuerte. En la parte de calentamiento también podemos usar algunos productos a base de gel que nos pueden ayudar a nosotros a tener cierta, prevención, digámoslo así, de la parte álgida que puede ocasionar el ejercicio que vamos a hacer después. Y en este caso, pues podemos usar dexketoprofeno en gel como una de las alternativas importantes, ¿verdad? Si queremos usar un fármaco, o podemos usar algunos otros productos que están directamente relacionados para el precalentamiento previo al ejercicio. También pues está recomendado realizar estiramientos antes y después de hacer el ejercicio, y en la parte de descanso dormir en una postura cómoda para de lado o boca arriba preferiblemente. Hay que beber abundante agua antes y después del ejercicio. Recordemos que los músculos hidratados son menos propensos a lesionarse o lastimarse. Entonces, músculo hidratado, más chance de que esté protegido de algún tipo de lesión. Si una persona, veámoslo acá en la parte laboral, si una persona trabaja en la misma posición la mayor parte del día, pues también es aconsejable o muy importante vigilar la postura, levantarse regularmente y, por ejemplo, con pautas como, por ejemplo, estirarse al menos cada hora, ¿va? Entonces, estirar el cuerpo, levantarse un poquito, hacer un pequeño movimiento ahí. Esto nos va a servir a nosotros también para evitar el dolor de nuestros músculos. Y si se trabaja delante de un ordenador o computadora, pues colocar la pantalla a la altura de nuestros ojos, ¿verdad? Esto nos va a permitir a nosotros, pues, también menos esfuerzo muscular, y como consecuencia de esto, pues, posteriormente menos dolor también. Nuestra espalda debe estar recta, sin tensar el cuello. Se debe evitar estar de pie o con la cabeza girada durante mucho tiempo para evitar la tensión muscular. Si nosotros hacemos este movimiento así y estamos mucho tiempo con una pantalla para un lado y nosotros con el cuello así, pues obviamente nos va a doler esta parte, ¿va? Los músculos del cuello van a estar bajo estrés, bajo estiramiento continuo, y por supuesto pues vamos a tener dolor en esa área, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede después de que nosotros hicimos todas estas recomendaciones y nosotros pues tenemos ahí sí que desarrollado el dolor? Entonces tenemos que ver qué cosas nos pueden ayudar para controlar o tratar el dolor muscular. Recordemos que esto va a estar directamente relacionado a la gravedad de la lesión, y que también existen recomendaciones y consejos que nos pueden ayudar a nosotros a aliviar el dolor. En el caso que el dolor sea leve, podemos recurrir a tomar un antiinflamatorio o un analgésico que no requiera prescripción médica. Entonces, como les mencionaba anteriormente, puede utilizarse gel, ¿verdad? Entonces, el dexketoprofeno en gel, ¿verdad?, es una muy buena opción precisamente para estos dolores que son de tipo leve y no necesitan ningún tipo de prescripción o receta para poder nosotros abordar este producto. O sea, importante que nosotros podamos tener esto como una opción en el caso de que nosotros, pues por trabajo o por deporte o por algún tipo de situación, tengamos algún tipo de molestia muscular, pues podemos utilizar este producto sin ningún problema. Ahora, si nosotros optamos, por ejemplo, un régimen que queremos tratarnos el dolor, pero que nosotros en algún momento dado queremos más que tratarnos el dolor, pues con un medicamento, queremos buscar alguna pauta o alguna cosa que nos sirva a nosotros para evitar el uso de los medicamentos, pues hay algunas cosas que podemos hacer. Entonces, lo primero, pues hacer el reposo inicial, ¿no? Entonces, un reposo que nos pueda, digamos, favorecer la parte de contener este tipo de molestia, ¿verdad? También podemos evitar ejercicios que puedan hacer más intenso el dolor o empeorar el dolor. Podemos proteger la zona afectada contra lesiones. Aquí podemos usar, por ejemplo,
algún dispositivo de inmovilización como una muleta, un cabestrillo, o podemos utilizar un vendaje de compresión para reducir la parte inflamatoria. Podemos aplicar un procedimiento que se llama RICE, ¿va? Que es reposo, hielo, compresión y elevación. También podemos realizar estiramientos, ¿verdad? En algún momento pues podemos simplemente elevar la zona mientras se reposa. Esto especialmente por la noche nos va a permitir a nosotros pues disminuir la gravedad y reducir la hinchazón. Y aquí viene la parte del masaje del músculo adolorido. Esta parte del masaje con el músculo dolorido podemos nosotros pues aplicar, como les mencionaba anteriormente, un producto antiinflamatorio a base de gel, y con esto podemos incluso masajear el músculo dolorido. Esto nos va a permitir a nosotros pues tener un poquito de más alivio en la parte, digamos, adolorida. Ahora, cuando nosotros tenemos lesión observable, ¿va? Y que sabemos que existe la lesión, entonces aquí viene, como les mencionaba, parte del protocolo RICE también, aplicar hielo o una bolsa. Aquí le puse guisantes, son alberjas, ¿va? Congeladas. Esto se puede poner durante las primeras 24 hasta 72 horas. Eso se hace por periodos de 20 minutos, varias veces al día. Y nunca se debe aplicar el hielo directamente sobre la piel, como consejo importante, ¿verdad? Recordemos de que este hielo debe de estar, esta parte fría debe estar protegida, ya sea con una compresa, con un trapo, o para evitar el contacto directo del hielo en la piel. También tenemos que descansar y comprimir el músculo. Esto lo hacemos con un vendaje compresivo. Eso lo podemos hacer durante el día para que la hinchazón del músculo pues sea menor, y en la noche pues podemos liberar el vendaje. Si el dolor persiste, entonces podemos valorar la posibilidad de tomar analgésicos antiinflamatorios. Aquí hay una serie de medicamentos que entran dentro de este contexto de analgésicos antiinflamatorios. Sin embargo, pues de la mejor elección que ustedes pueden tener para la parte analgésica y a la vez un poco antiinflamatoria, pues es el desquetoprofeno. El desquetoprofeno viene en múltiples presentaciones, que pueden ser tabletas, pueden ser cápsulas, pueden ser sobrecitos ¿cómo se llama? En polvo, para poder, digamos, diluirlos en agua. Puede ser en ampollas. Entonces, todo va a depender de la intensidad del dolor. Algo interesante de esto es que ninguno de estos productos necesita prescripción médica, o sea, son de venta libre. También se puede aplicar compresas calientes, obviamente descansar, reducir el estrés, y en la parte de reducción del estrés pues hay muchas técnicas que uno puede utilizar como terapias alternativas, desde ejercicios respiratorios hasta terapias como yoga, meditación, ¿verdad? Que pueden en cierta forma pues ayudar a alejar de nuestra mente pues el dolor. También se puede utilizar nuevamente una crema para el cuidado de la piel, y aquí dentro de esta crema para el cuidado de la piel pues también podemos utilizar, además de esa crema, podríamos pensar en un gel nuevamente, como les mencionaba, que contenga un antiinflamatorio, como el gel de desquetoprofeno, que es excelente para este tipo de lesiones. Un ejemplo importante pues de nuestros medicamentos a utilizar, ¿verdad? Entonces, desquetoprofeno en tabletas, pero como les mencionaba, pues hay otro tipo de presentaciones que se pueden utilizar. Entonces, yo agradezco su atención a esta pequeña charla sobre prevención del dolor muscular. Estoy a sus órdenes. Aquí les dejo mis contactos por si ustedes quisieran tener algún tipo de interacción o comunicación más directa, pues estamos a la orden. Y pues pasamos a las preguntas, creo yo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por todos los tips que nos ha brindado el día de hoy. Y en pantalla vamos a tener ahí sus datos para quien quiera tener un poquito más de información para comunicarse con el doctor. Tenemos acá una consulta, recomendación, dice: mi papá tiene 62 años y le da mucho dolor en las piernas. A veces se le inflaman los pies. Okay. Gracias por la pregunta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta con esto de la edad del señor, lo primerito es ver cuál es la causa del dolor de las piernas y por qué se le inflaman los pies. Puede ser retención de líquidos.
Si es retención de líquidos, entonces el dolor que le da en las piernas probablemente sea por edema, o sea, se está hinchando, ¿verdad? Entonces, esto es por retención de líquidos. Si este fuera el caso, entonces la indicación ideal sería pues el uso de un diurético y para aliviar un poquito el dolor, pues obviamente el uso de un analgésico. El analgésico, nuevamente, pues recomendado, podríamos utilizar nuevamente un producto de gel, ¿va? De esquetoprofeno en gel, que le va a ayudar no solo la parte de masaje para movilizar el líquido, sino también la parte del medicamento propiamente antiinflamatorio para ayudar a controlar el dolor. Pero lo más importante es valorar si él está reteniendo o no está reteniendo líquidos. Si está reteniendo líquidos, pues lo ideal sería, pues obviamente, administrar un diurético. Ahora, los diuréticos son medicamentos de uso delicado y eso pues sí se requiere evaluación y prescripción médica. O sea, no es que se pueda usar así como de una forma abierta, sino que idealmente pues debería ser evaluado para ver si esa es la causa de dolor en su papá. Muchas gracias, doctor, muy amable. Nos consultan por acá también cómo podemos saber si es solo un dolor de cabeza o si ya es una migraña. Ok. En el contexto de dolor de cabeza y migraña, sale un poco el tema, ¿va? Porque no estamos hablando de migraña ni dolor de cabeza, pero importante. Las migrañas normalmente están asociadas a otras manifestaciones. Por ejemplo, puede estar, digamos, como una respuesta a un estímulo que puede ser digestivo, puede ser auditivo o puede ser visual. Entonces, que se agrava con el ejercicio, el paciente se pone peor, ¿va? Si lo pone usted a subir unas gradas o algo así, si hay mucho ruido también se pone peor, y esto pues ya le hace pensar a usted que es una migraña. También puede tener, digamos, otras manifestaciones como náuseas, vómitos, ¿verdad? Y si esto fuera el caso, pues se asocia más a migraña que a un simple dolor de cabeza. Los dolores de cabeza simples normalmente se alivian con analgésicos simples. El paciente de esquetoprofeno, nuevamente, una buena opción. Usted le puede dar un esquetoprofeno, el paciente se va a aliviar con eso en cuestión de unos cuantos minutos a una hora máximo. Si el paciente no se alivia con esquetoprofeno y tiene las otras manifestaciones que mencionamos, entonces este paciente eventualmente podría estar cursando con una migraña, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, si en el trabajo se levantan pesos, ¿es aconsejable utilizar fajas? Sí, muy aconsejable. Hay que tener en cuenta que hay cierta legislación vigente para el manejo de cargas. No es tema tampoco hoy, pero hay legislación vigente para manejo de carga. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros necesitamos ver cuáles son nuestras condiciones, nuestro sexo y nuestra edad para saber cuánto es que nosotros podemos cargar o no cargar. Independientemente de eso, pues la otra parte interesante de esto es que sí, obviamente usted necesita usar equipo de protección personal. Y el equipo de protección personal pues incluye las fajas para el manejo de pesos, ¿verdad? Que son precisamente diseñadas para que usted no force mucho su musculatura y también pues, en cierta forma proteja su columna. Además de eso, también la forma adecuada de levantar las cargas que usted tiene que manejar en su trabajo, porque eso requiere una técnica. Entonces, si usted recibió el entrenamiento y además de eso usa la faja, e incluso usted pues, puede hacer cualquiera de esas actividades preventivas que mencionamos, pues la posibilidad de que usted tenga dolor pues, va a ser menor, o que tenga lesiones pues, va a ser menor. Pero sí tiene que usar su equipo de protección personal, más los consejos de prevención que mencionamos anteriormente. Muchas gracias, doctor, muy amable. La siguiente consulta dice, si hay un dolor en el cuello por estrés, ¿se recomienda colocar frío o es mejor colocar calor? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, aquí depende. ¿Va? Primero porque la parte acá, por estrés, pero el dolor es agudo o es crónico. Entonces, si el dolor es agudo, o sea, se presentó en menos de 24 horas, hasta 72 horas, digamos, pues lo aconsejable es que usted pueda usar frío alternando con masaje que podría utilizar usted nuevamente algún producto a base de gel, esquetoprofeno, o podría también en algún momento dado
Si ya tiene más de 72 horas, pues usar idealmente calor, o puede alternar, digamos, frío-calor por diferentes periodos, digamos, un momento de frío, descansa y posteriormente calor y lo alterna. Eso va a depender entonces de la evolución que tenga con ese dolor, de la intensidad que tenga el dolor y de la necesidad o no de agregarle a esto pues un fármaco como los que acá mencionamos durante la presentación. Muchas gracias, doctor, muy amable. La siguiente consulta dice: tengo un dolor constante en el brazo, específicamente en el bíceps. Llevo ya tiempo con ese dolor, no se me quita, me he hecho masaje, también he aplicado frío, calor, he tomado medicamentos. Me colocaron un inmovilizador por una semana y cuando me lo quité a los 2 días, el dolor regresó. ¿Qué puedo hacer? Ok, esto es un caso de dolor crónico, ¿va? Entonces cuando el dolor se vuelve crónico, pues que hay que investigar, o sea, hay que investigar cuál es la causa de ese dolor. Entonces puede ser una lesión nerviosa, puede ser una lesión muscular. Lo más importante es que a usted le deben de hacer un estudio que se llama electromiograma para detectar cuál es la causa de ese dolor. En algunos casos el dolor va a persistir hasta que usted pues contrarreste la causa del dolor. Algunos de los casos importantes de esto pueden necesitar incluso cirugía, ¿verdad? Entonces sí es importante que investigue cuál es la causa del dolor que usted tiene. O sea, no es solo seguir terapias o tratamientos sin conocer el origen del dolor, hay que investigarlo. Entonces ya por el tiempo que tiene, sí es importante ver cuál es el origen del dolor que le está afectando, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias. Nos consultan acá también, ¿qué método es más recomendable, el RICE o el Peace and Love? ¿El RICE? O el Peace and Love. Ok, no conozco el Peace and Love. O sea, para lesiones osteomusculares, pues el que yo conozco y que es muy efectivo es el RICE, ¿va? Entonces el reposo, ¿verdad? Ice de hielo, que es frío, compresión y elevación. Esto es, digamos, protocolo internacional que se usa en la mayoría de países de América. Entonces, el otro no lo conozco, no le podría decir si sí o no. De momento, estas son las consultas que tenemos, okay, pero vamos a dar unos minutitos. Pues estamos por acá todavía, por si alguna tiene alguna otra consulta, pues estamos acá para servirles, a la orden. Doctor, me comparten por acá del Peace and Love, alternativa más reciente que enfatiza la carga óptima y el movimiento temprano en lugar del reposo. Ok. Bueno. El movimiento temprano es como una alternativa prácticamente actual para todo tipo de lesiones, ¿va? Entonces, la idea es que el paciente se rehabilite lo más pronto posible y entre prácticamente, digamos, a la brevedad a realizar sus actividades cotidianas. El problema también radica en qué tipo de lesión tenga, ¿va? Porque si en algún momento dado, digamos, la lesión es muy importante y usted lo va a poner a trabajar o a forzar ese músculo, pues en algún momento dado sí pudiera, digamos, aumentar el tipo de lesión. Entonces, en base a eso y en base a las lesiones previas, yo le diría que depende del paciente. O sea, hay que ver qué tipo de lesión es. Y dependiendo del tipo de lesión, pues uno decide si se opta por el protocolo RICE o este nuevo, digamos, método que podría estar bien indicado cuando las lesiones no son muy grandes, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Pues, de momento son las consultas que tenemos. Agradecemos nuevamente por todos los consejos, todos los tips que nos ha brindado el día de hoy, que sabemos que va a ser de mucha utilidad para nuestros seguidores. ¿Algunas palabras finales que nos quiera compartir? Sí, muchas gracias. Nuevamente agradeciéndoles la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo de este tema un poquito. Pues decirles de que no hay que tomarse las cosas a la ligera, ¿verdad? Los dolores musculares a veces pueden ser como una señal de algo grave. De hecho, pues en la parte de aprendizaje, cuando estuve estudiante, algo que siempre se enfatizaba en la parte de dolor es que el dolor solo es un síntoma muchas veces, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones se vuelve una enfermedad. Entonces, cuando el dolor se presenta, nos quiere avisar el cuerpo que algo no está bien, que algo está mal.
Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esa señal de alerta, en algún momento dado, pues nosotros podemos ocasionarnos más problemas o más lesiones. Entonces, es importante, no tomen a la ligera los dolores. Los dolores, en muchos de los casos, pues nos van a hacer como una señal o un aviso de que nosotros necesitamos atendernos o necesitamos evaluarnos para saber qué es lo que nos está pasando. Recordemos entonces que el dolor es la señal que nos está indicando que algo está mal. Si usted está sentado y lleva mucho tiempo sentado, a usted le empiezan a doler las pompas o las piernas, y eso ¿qué le está diciendo? Pues que su cuerpo está recibiendo demasiada presión ahí, y que si usted no se mueve, usted va a empezar a tener molestias más importantes. Entonces, por eso es que uno empieza como a estirarse, a jalarse, a moverse para poder ayudarse. Entonces, de igual forma, es cualquier tipo de dolor. El dolor muscular, pues es una de las cosas que nos pueden decir que algo no anda bien. El dolor muscular de tipo no deportivo nos orienta sobre muchas enfermedades de tipo viral que en algunos casos pueden ser muy graves. Entonces, sí es bien importante que no lo tomemos a la ligera. Entonces, no sé si hay algo más, ¿no? Sí, doctor, entraron más preguntas. Lo voy a compartir por acá. Dice, ¿qué medicamentos nos recomendaría para dolor muscular de cuello y hombros que sean debido al estrés? Ok. Fíjense que aquí existe una serie de combinaciones de medicamentos, ¿verdad? Entonces, algunos usan solo un analgésico antiinflamatorio. Aquí podemos mencionar nuevamente desquetoprofeno, pero también hay combinación, ¿va? Entonces, tenemos desquetoprofeno con neurotropas, por ejemplo, ¿va? Entonces, las vitaminas neurotropas están bien vistas en que ayudan un montón en los pacientes que están sometidos a estrés. Entonces, tenemos un paciente que tiene estrés. Una combinación pues podría ser el uso de un analgésico antiinflamatorio como el desquetoprofeno más vitaminas neurotropas. Entonces eso pues ayuda un poquito más a los pacientes que tienen dolor por estrés. También pues puede existir alguna combinación, por ejemplo, de un esteroide, ¿va? Como dexametasona, combinado también con un producto de tipo neurotrópico, ¿va? Como vitaminas neurotropas. Entonces también se puede usar de esa forma. Lo más recomendable por inocuidad, o sea, por menos daño al cuerpo, yo les diría que un antiinflamatorio no esteroideo como desquetoprofeno más neurotropas estaría perfectamente indicado. Y también pues se podría utilizar, si ustedes lo quieren ver desde el punto de vista local, pues algún gel directamente por la parte de que no hay mucha absorción gastrointestinal ni molestias que podrían darle a los pacientes bajo estrés, ¿va? Entonces se podría usar también un gel como una opción importante para tratar ese tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, el dolor de codo por recargarse mucho en él, ¿cómo se podría quitar? Bueno, dentro de la parte de los consejos que mencionamos, ¿va? Entonces lo primero es pues reposar adecuadamente, ¿va? Entonces si usted se está dando cuenta que el dolor lo está ocasionando, que se recarga mucho en el codo, pues entonces no hay que recargarse en el codo. O sea, eso es así como por lógica, ¿no? O sea, no voy a forzar yo mi cuerpo a algo que me está ocasionando dolor. Y como les mencionaba hace un rato, pues el dolor te está avisando que algo no está bien. Entonces, si te duele el codo al estar recargado, quiere decir que no hay que recargarse, que uno debe, digamos, como evitar eso. Sí, igual podemos utilizar un antiinflamatorio por unos días cortos, digamos 3, 4, hasta 5 días, y en base a eso pues disminuir la parte de recarga a esa área, y si se pudiera en la noche pues también se puede hasta inmovilizar, ¿va? Para que esa área pues no tenga, digamos, como estrés extra, y aplicar un gel a base de producto antiinflamatorio, ¿va? Como desquetoprofeno. También podría estar muy bien indicado para ese tipo de dolor. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta dice, tips para el túnel carpiano. Bueno, el túnel carpiano es una patología que involucra nervios, ¿va? Entonces, acá lo importante es que primero, digamos, si es una persona que usa muchos dispositivos electrónicos, específicamente celulares, y anda texteando todo el día ahí de arriba para abajo con el celular, pues trate de disminuir el uso del celular, porque esto es una de las causas más frecuentes actuales de túnel de carpio. Segunda cosa, pues tratar de hacer movimientos de flexión, extensión de los dedos de la mano, ¿va? También se puede aplicar gel a base de desquetoprofeno
en las noches ya para reposar, ¿verdad? En algunos casos se utiliza una férula para dejar la mano ferulizada o inmovilizada durante la noche después de aplicar el gel. Y algo importante, pues tratar de no estar pasado de peso, porque eso también en algunos casos pues contribuye a que haya más molestia. Si es bilateral, pues tratar de dormir boca arriba. Si es de un solo lado, tratar de dormir del otro lado, que es parte, digamos, de lo que mencionábamos de los consejos también para prevenir, digamos, dolores, ¿va? Eventualmente, si no mejora, algunas veces se infiltra, ¿va? Se infiltra con esteroides, y si así no mejora, pues muchas veces también va a cirugía, ¿verdad? Entonces, importante esto también. Muchas gracias, doctor, muy amable. Nos dicen también por acá, doctor, en caso de los calambres, ¿qué puedo hacer? Comúnmente me da en la pantorrilla y solo me da en la madrugada. Sí. Bueno, primero conocer su historia clínica, va a ver si usted no es alguien que está tomando diuréticos, que esté botando mucho potasio, ¿verdad? Por ejemplo, o que sea diabético y que tenga como consecuencia de eso ya cierta neuropatía diabética, que podría ser una de las causas de los calambres. Si no es así, pues entonces hidratarse bien, o sea, la hidratación es importantísima, hidratarse bien, y en la noche, si usted ya sabe que le pasa esto, nuevamente en la parte de prevención, ¿verdad? Entonces usted se puede masajear sus piernas con una crema o puede utilizar también un gel nuevamente de desquetoprofeno para aliviar en cierta forma la descarga que puede tener usted de catecolaminas, que son las que le van a ocasionar el dolor. También puede utilizar, digamos, si es muy friolento o friolenta, puede utilizar medias altas que le den calor a su pierna, ¿verdad? Un poquito, no apretadas, por supuesto. Y hay algunas almohadillas que se pueden colocar en las rodillas y en la parte del tobillo. Esto le ayuda a tener un poquito como en reposo o acomodadas de mejor forma sus piernas para evitar precisamente la posibilidad de calambres, ¿va? Eso no se lo quita totalmente, ¿va? Porque al final de cuentas hay que investigar por qué le pasan los calambres, ¿va? Entonces hay que ver sus niveles de potasio, ver si no padece algunas patologías de las que le estaba mencionando, pero si todo estuviera normal, entonces uno pensaría que solo son estrategias para aliviar la incomodidad nada más, ¿verdad? Muy bien, no sé si hay alguna otra. Gracias, doctor. Ahora sí, esa es la última. Ahora sí, ya no. Bueno. Pues si nos quiere brindar algunas palabras finales, doctor. Pues nuevamente, ¿verdad? Agradecerles su presencia por acá y quedo yo pues a la orden. Ahí nuevamente, cualquier cosa o duda, pues ahí está correo electrónico, está teléfono y pues ahí está la dirección por si quieren visitarnos también a la orden. Tenemos ahí sigue la posibilidad de poderles brindar atención en diferentes formas y pues quedamos a la orden ahí. Muchas gracias, doctor, muy amable. Les deseamos feliz noche y los esperamos en nuestros próximos webinars. Feliz noche. Gracias, igualmente.